Nos ponemos todos de pie para integrarnos en esta celebración.
Muy bien, ¿cómo se sienten? Ah, ya nos despertamos todos. La música sirve precisamente para ayudarnos a alinear pensamientos, sentimientos. Podemos sentarnos ahora, ya hicimos una dosis de aeróbicos, ya cantamos, ya pusimos nuestros pensamientos todos en una sintonía y lo que estamos haciendo es precisamente preparando un ambiente mental para que esta celebración esté desarrollada en completa armonía, para que esta celebración pueda ser vivida por cada uno de nosotros, de manera que nos enriquezcamos. Nos hace sentir bien ese sabor de Navidad, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a escuchar ahora Santa es la Noche, para que entonces vayamos encaminando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y podamos entrar en el canal de la oración inicial. Y entonces vamos a invitar a la hermana Sarina a que se nos quede por aquí cerca para desarrollar la oración. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas, la noche cuando nació el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente,
Salvador. Oh noche divina nación, Cristo el Señor nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio el evangelio de paz. Él nos libró, rompió las cadenas y en su nombre cesó la opresión. Gracias damos con alegre canto, con devoción, su nombre proclamamos. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nación, el Salvador. Oh noche divina nación, Cristo el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos aprovechando esa vibración que esa hermosa canción dejó en nuestros espíritus como una reflexión de ese nacimiento de Jesús, pero ya en nuestros corazones. Y en este momento, los niños, los adultos, invitamos a Jesús para que llegue a nuestro espíritu en este instante. Abrimos las puertas de nuestro corazón espiritual, Jesús, para que tú en este día y en todos los días de nuestra existencia mores en nuestros corazones, Jesús. Nos lleves como ese Salvador hacia puerto seguro, donde nuestros espíritus se dejan guiar por ese amor y esa paz que en este momento, con esos fluidos energéticos de amor, tú estás derramando en cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, encarnados y desencarnados. Gracias, Dios del universo, por sentir esas vibraciones en nuestros corazones en este momento, porque nos permites entender, Señor, que hemos nacido para ser felices, que hemos nacido, Jesús, para trabajar como obreros en tu obra, Señor, y que de esa manera, Padre, tú nos enseñas que el trabajo también es nuestro, Señor, y que debemos luchar día a día con fuerza por lograr esa paz tan anhelada en nuestros corazones, sabiendo, Jesús, que tú en este momento estás guiando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para obtener ese triunfo, Señor. Gracias a todo ese mundo espiritual que en este momento derrama también sus fluidos energéticos, y en este instante depositamos en las manos de Jesús todas nuestras preocupaciones, la salud de nuestro cuerpo, pero sobre todo la salud de nuestro espíritu, para que al salir de este lugar lleno de esa energía, de esa reflexión, vamos a la vida con fuerza, luchando, con valor, sin miedo, Señor, porque sabemos que tú eres ese faro orientador en este plano tierra.
y que al momento, Señor, de llegar a tu presencia, llevaremos el trabajo que hemos realizado por nuestras familias, por nuestro propio espíritu, Señor, y por el progreso de muchos hermanos aquí en la tierra. Tus ovejas también son nuestras, Señor Jesús. Y en este momento cada uno de los que estamos aquí, Señor, suplicamos a ti tu presencia siempre en nuestros hogares, para que tú les bendigas. Y donde nosotros en la tierra recordamos tu nacimiento espiritual, te invitamos a que mores en las casas de cada uno de nosotros, para que haya paz en las familias, para que haya reconciliación espiritual, Señor. Y para que en nuestra nación Honduras, Padre, tú derrames la paz de tu gloria, Señor. Y todos los hombres y mujeres cantaremos el aleluya de agradecimiento a ti, Señor. Y te decimos a ti, Maestro Jesús, gloria en la tierra y paz a los hombres de buena voluntad. En tu nombre y en el nombre también de nuestra Madre María, ese espíritu de paz que derrama, Señor, en esta hondureñidad, la paz de su espíritu. Gracias, Señor del universo, por darnos este momento de convivencia espiritual contigo. Y saldremos de aquí, Señor, confiados que tú vas con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, nada ni nadie está contra nosotros. Que así sea, Señor Jesús, que así sea. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué utilizamos este hermoso canto al final de nuestra oración? Hace muchos años, nuestros mentores espirituales nos enviaron en una labor de intercambio al querido país hermano de Guatemala. Y antes de partir, nos entregaron esto como una oración. Ese mensaje que es un mensaje de confianza, es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, fue el que llevamos nosotros como caravaneros a aquel encuentro en Guatemala. Y cuando esas palabras se compartieron con los hermanos espíritas en Guatemala, era un derroche de luces, era un derroche de armonía, era un derroche de sentimientos maravillosos que tocaron el corazón de todos los que estábamos ahí reunidos. Puedo decirles con la confianza plena que no teníamos ni idea de lo que estábamos transmitiendo en ese momento. Pero tan poderosa es la vibración de esas palabras que cada vez que nosotros la cantamos, sensibiliza el espíritu. El maestro Kardec, en la codificación de la doctrina espírita, plantea que se reconoce al verdadero espírita
o al espírita cristiano por su transformación moral, más que por cualquier otra cosa. Y esa oración es una invitación a transformarnos moralmente. Y por ese propósito estamos reunidos aquí hoy, los obreros del Cristo, los espíritas de este movimiento en Honduras, para compartir todas esas luces, todo ese esclarecimiento, toda esa motivación, toda esa fuerza para emprender de regreso a nuestros hogares la tarea que tenemos con más fuerza, con confianza, con fe, con esperanza. Vamos a pasar ahora al desarrollo del tema central, que es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí vamos a separarnos entonces los jóvenes y los adultos, nos quedamos en este salón, y los niños van a partir para desarrollar este mismo tema en el espacio infantil y poder así todos nutrirnos con este conocimiento y esta motivación para nuestros espíritus. Hermano, muy buen día, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos en este momento para poder profundizar en el conocimiento a través de lo que es la enseñanza, pero antes, sabiendo que nos encontramos en un camino correcto, que nos encontramos en un camino de dirección de progreso y crecimiento, donde el espíritu se sensibiliza, donde nuestra conciencia se expande y donde hemos aprendido a dejar atrás toda la contracción que limita al pensamiento y a los sentimientos que han encapsulado en limitaciones muy propias e íntimas a nuestros espíritus, y que gracias al florecimiento de sentimientos, al florecimiento de pensamientos, emociones y vibraciones, nos permiten en este momento comprender que la vida nos es dada para crear, para construir, para crecer, para ser libres, para ser felices, y con ello utilizar el poder mental del pensamiento para que a través de las diferentes fases en el proceso de elaboración de las ideas en la mente adquiramos la libertad espiritual, y de esa manera dejemos atrás los estados obsesivos a que los espíritus como nosotros nos vemos sometidos, para crear hoy día una cultura diferente a base de una educación que se nos está brindando con un propósito de auxilio, de consuelo y de ayuda. Básicamente podríamos decir, esa es la conclusión de los 3 temas dados el día de ayer en horas de la mañana: la vida, la conciencia, la mente, la obsesión y el control de sí mismo. Eso queda atrás cuando en la tarde del día de ayer esta casa de oración, el movimiento espírita hondureño, explosionó en la alegría de ver sonreír a los niños, y las instalaciones se colmaron de todos los hermanos, niños, adultos que compartieron con nosotros, y que en instantes dejo esas imágenes que están siendo transmitidas también a nuestros hermanos en otros países, para que puedan convivir con nosotros este momento de alegría y que ha sublimado nuestros espíritus al observar esa cantidad de niños que ayer deliraron en el nombre de Cristo.
hacerlo. Es con el propósito de que a base de conocimiento aprendamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Porque el tema central que vamos a discutir, del cual vamos a conversar el día de hoy, es yo soy el camino, la verdad y la vida. El propósito de esas imágenes que están pasando frente a nosotros es para que podamos observar la conducta, la esencia y la conciencia espiritual de un niño, donde hay inocencia y donde la cultura del miedo todavía no se ha desarrollado. Así entonces, veamos en este momento cuáles son las reacciones de los niños ante lo que es un proceso emotivo, un proceso feliz de gozo y alegría. Pudieron observar ahí cómo la vibración energética de toda una masa de niños puede transformar a los adultos, también niños. Vieron la imagen de un hermano que ayer vino a sumarse a esa alegría, representando a un grupo de hermanos como ser el embajador de Brasil, que estuvo con nosotros y se convirtió en un niño, entregando juguetes y viviendo con nosotros esa emoción. Vamos a cortar en este momento para dar paso a la enseñanza. ¿Qué hemos querido decir? ¿Cuál es la vibración que ha dejado en este momento? Tenemos que reconocer que vivimos en dos fases. La presentación que nos ha brindado un comportamiento libre, espontáneo, inocente, que nos brinda lo que es una conducta libre de miedo. Ahora, si esos niños, pongamos a pensarnos ahora, los sometemos a un proceso de presión, a un proceso donde desatamos miedo en ellos, esa risa desaparece, esa conducta desaparece. Entonces, nos damos cuenta que el día de ayer se nos planteó en el proceso de las tres enseñanzas que los seres humanos vivimos sometidos a una cultura de miedo. Se nos ha dicho que en esencia todos somos buenos, que ninguno de nosotros es malvado, que en nuestro corazón lo que reina es la semilla del amor y la bondad. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados. Pero el problema es que en la medida que nos adentramos en el proceso evolutivo social, por adquirir todos aquellos aspectos que son de interés personal, particular o familiar, luchamos y peleamos sin limitaciones, pasando por sobre los demás y defendiéndonos como podamos. En ese momento perdemos la esencia de amor, la presencia de bondad en nuestros corazones y nos quitamos el vestido de la humildad
y nos ponemos las máscaras y los disfraces del orgullo que nos hacen perder la esencia espiritual. En ese momento nos extraviamos. Partiendo de esos dos puntos, entonces nos preguntamos cuál es el camino en que estoy andando. Eso es una pregunta interior. ¿Estoy en el camino del temor, en el camino del miedo? Y por ello reacciono de las formas como reacciono. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué he desatado violencia dentro de mi corazón? ¿Por qué he desatado un sinnúmero de sentimientos que opacan la luz de mi espíritu? Por esas razones yo no soy feliz. En esto, a través de ese video y la vibración de él, nos está ayudando a reconocer el punto de donde yo me perdí, cuál es el camino en que me encuentro y cuál es el camino al que debo ir. Entonces, el tema central, yo soy el camino, la verdad y la vida, establecemos que dentro de la estructura evangélica de Jesús, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un renglón literario que nos habla con su alegoría la finalidad de abrir los ojos espirituales a la luz del conocimiento y la verdad, y abrir nuestros oídos a el sonido universal de la acción que es la palabra divina, el mensaje de Jesús. Siempre hemos creído, el camino es Jesús. Sin embargo, esa es la forma alegórica. El camino nos lo enseña Jesús. ¿Y cómo nos lo enseña? Reconociendo cuál es mi verdad. Reconociendo que mi verdad constituye el camino y que todo lo que en ella encuentra como realidad propia de mi ser marca los pasos y el sendero por donde estoy andando. Entonces, desde este punto de partida de esta conversación, nosotros tenemos que definir dónde estoy parado, en qué camino ando. Ando en caminos de gozo, de felicidad, de libertad espiritual, o en caminos de sufrimiento, de miedo, de temor, que me tiene subyugado a un sufrimiento, a un dolor o a una enfermedad. Viéndolo desde este punto, entonces, ¿dónde nos encontramos? Tenemos que partir. Ahí entonces decimos que Dios es único, la verdad es única y por lo tanto Dios es la verdad. ¿Qué significa? Dios es único, la verdad es única y por lo tanto Dios es la verdad. Eso significa que todo lo que acontece, todos los hechos que suceden en el universo son parte de la realidad del universo mismo y eso constituye o lo constituye Dios. La verdad es la simiente de la vida y la simiente es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nos han enseñado a través de todo lo que acontece en el universo que cuando algo termina es porque algo va a empezar. Y cuando algo empieza es porque algo ha terminado. Entonces, podríamos decir que el día de hoy, al reconocer que yo me encuentro en el camino del miedo, del error, del sufrimiento, ese camino debe de terminar porque yo he decidido que voy a encontrarme en el camino de la verdad, de mi realidad, de mi renacer, de mi renovación, de mi liberación, de mi despertar, de mi gozo, de mi alegría, de mi vibración positiva y voy a dejar de ser un ente negativo para transformarme en un ente positivo.
Eso significa el despertar, eso significa querer construir y dejar atrás los caminos de destrucción. Entonces, todo lo que crea Dios tiene vida, pero solo aquellas criaturas que tienen conciencia son las que saben que están viviendo. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Por qué nos dicen que somos humanos? ¿Y por qué nos es difícil aceptar que somos espíritus? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia humana está despierta, porque pensamos en un sentido material, pero nuestra conciencia espiritual, que es la esencia de nosotros mismos, está dormida. Y está dormida porque no estamos conscientes de que yo existo, porque soy un espíritu. Nos es difícil comprender que dentro de mí hay un espíritu. Nos es difícil comprender los estadios de conciencia, de saber que estoy consciente de que en mi conciencia yo sé de que yo existo y me llamo como me llamo hoy. Pero ayer el hermano Giovanni decía, en la mente el Señor, alegórica o literaria, en forma lírica al hablar, colocó un velo para colocar una división entre la mente espiritual y la mente corporal, donde no tenemos acceso hoy como humanos a comprender que ayer vivimos y hemos vivido desde muchas formas atrás. Entonces necesitamos despertar en una conciencia del espíritu para saber que estamos viviendo. Así comprendemos que la vida es un crisol donde se pule nuestro espíritu para asemejarnos a lo que es Dios. Se nos ha enseñado, hemos leído, hemos escuchado que en las Sagradas Escrituras, de muchos textos sagrados, se encuentra que Dios ha hecho al hombre, a sus hijos, a imagen y semejanza de Él. Pero a imagen y semejanza del cuerpo no puede ser. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios como un cuerpo material. Lo conocemos como un ente espiritual. Y se nos ha dicho también que para conocer a Dios debemos de conocernos a nosotros mismos. Que conociendo a Dios, que conociéndonos nosotros mismos, conoceremos a Dios. Pero el problema es que ni nosotros mismos nos conocemos. No sabemos quiénes somos. Se nos hace difícil aceptar que somos espíritus y por eso se nos hace difícil conceptuar a Dios como un espíritu, porque somos incapaces de conceptuarnos a nosotros como espíritus. Y tenemos que comprender que la vida es el crisol que nos pule para acercarnos a Dios. Eso significa que tenemos que aprender lo dulce, lo amargo de todo para entender, comprender el proceso de vida que cada ser experimenta. Y en esa vida tenemos un propósito. Dios nos la ha dado para crecer, para adentrarnos en la verdad del universo. Y tenemos ahí dos caminos. Uno, el camino de aprender con sabiduría. Y dos, el camino de aprender con el dolor. ¿En cuál de ellas nos encontramos? Nos encontramos en la del dolor. Por eso, nuestro ruego, nuestra plegaria, nuestra exclamación siempre es pedir, 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 pedir. Pedir, porque esa es nuestra realidad, porque estamos vacíos. ¿Cómo podemos dar si no tenemos nada? Estamos vacíos. Para poder dar, entonces tenemos que tener. Y eso es la invitación que hoy nuestro Señor nos está dando a través de un conocimiento, a través de una enseñanza, a través de una reflexión, a través de una imagen, a través de todas esas figuras y experiencias que durante este fin de semana hemos vivido y que durante toda nuestra vida ha sido plagada de ejemplos y vibraciones, pero que nuestros ojos están cegados a la luz, y por ello Él nos ha dicho
El que tiene ojos para ver, que vea. El que tiene oídos para oír, que escuche. ¿Por qué? Porque no vemos, no oímos y vamos a la deriva, a la velocidad de la corriente turbulenta que nos golpea, que nos hace sufrir, que nos somete a dolor. Y al final tenemos que reconocer que no sabemos quiénes somos, que buscamos pero no sabemos lo que buscamos, que perdemos nuestro tiempo, que perdemos las oportunidades de vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta para qué venimos y para qué vivimos. Así entonces, la vida del ser es como el ser quiere que sea. Hoy podíamos decir, hoy me quejo de que mi vida es dolor, pero es porque yo he querido que así sea. Y puedo decir también, si escojo ese camino de sabiduría, de aprendizaje con luz, con amor, con paz, mi vida es de gozo. ¿Por qué? Porque yo mismo decidí que así sea. Entonces hoy estamos aprendiendo a ubicarnos en qué sendero, en qué camino, en qué lugar nos encontramos. ¿Para qué? Para que si estamos satisfechos de estar ahí donde estamos, pues ahí nos quedamos. Pero si no estamos satisfechos, entonces reaccionemos, abramos los ojos y con todo el conocimiento y la luz que nuestro espíritu y nuestra mente ha logrado receptar, captar, levantémonos. Levantémonos de las caídas o de la caída en que nos encontramos. Sumerjámonos en luz para que podamos emerger de una profundidad oscura en que nos encontramos. Los hijos de Dios por naturaleza somos buenos. O sea, Dios nos creó buenos, pero por nuestra decisión hemos caído en un error. Entonces, cada vez que cometemos un error, cada vez que cometemos un acto que consideramos no bueno, estamos cayendo en un error. Y cada vez que lo hacemos, nos estamos apartando de Dios. Entonces, el espíritu por naturaleza es inmortal. El hombre, por su condición humana, es mortal. Y el espíritu fue creado para llegar a ser siervo del Señor. En otras palabras, todos somos ángeles en potencia. Hoy estamos aprendiendo que el término ángel no es más que un espíritu de luz. Ayer se hablaba de energía aquí. Y se hablaba diciendo, existe Dios como energía pura. Nosotros como espíritus somos parte de su creación. No somos una derivación, un producto de la energía pura. Pero nosotros estamos en una condición inferior a esa energía de elevación pura, de luz, que es Dios. Sin embargo, Dios quiere que seamos verdaderamente igual, semejantes a Él. Ahora, el hecho es que Dios crece en cada instante y nosotros nos encontramos estacionados. Y en la medida que Dios crece y nosotros estacionados, nos estamos alejando. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el camino que debemos de seguir. ¿Para qué? Para que tengamos la aceleración y la velocidad necesaria para seguir sus pasos en el crecimiento espiritual. Así entonces tenemos que reconocer que nuestro inicio es el punto de origen. Ayer también se mostró en las enseñanzas cuáles son los atributos que el Señor nos ha dado. Cuando salimos del seno de Dios, gozoso de todas sus virtudes, el amor, la libertad, la inteligencia, la sabiduría, el deseo, el libre albedrío, la conciencia, todas esas son virtudes que nosotros tenemos desde un inicio, las cuales por nuestra desobediencia a los principios universales opacamos esa luz como con esta nube de desobediencia, al grado
que un día esta luz se perdió y vivimos un caos de oscuridad. ¿Qué significa un caos de oscuridad? Imaginemos que en este momento la luz se va a nuestro alrededor y nos ponen a dar vueltas. Y luego, después de dar vueltas, perdemos el sentido de la ubicación y nos dicen, ¿para dónde está el escenario? ¿Para dónde está la puerta de salida? ¿Para dónde está la derecha? ¿Para dónde está la izquierda? No sabemos. ¿Por qué? Porque es como que estuviéramos suspendidos en el espacio, sin dirección, sin rumbo. No sabemos para dónde vamos. Eso es la caída espiritual y eso significa perder la iluminación del espíritu. Entonces, este es el punto en que el ser se pierde y se convierte en un peregrino sin rumbo, así como se los acabo de detallar, suspendidos en un vacío oscuro, sin dirección. Entonces, sin comprender que el Señor nunca nos ha abandonado, pues Dios está con su Hijo, en su Hijo, dentro de su Hijo, y el Padre está siempre a nuestro alrededor, con su omnipresencia, nos escucha, nos habla, pero con nuestra ignorancia ni lo vemos, ni lo sentimos, y no podemos hablar con Él. ¿Por qué? Porque perdimos el punto de contacto con Él, aunque Él no perdió el punto de contacto con nosotros, y por eso no le respondemos. Y es ahí por lo que Jesús nos dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esto significa que estamos despiertos a una conciencia humana, pero dormidos a una conciencia espiritual. Ahí hemos aprendido lo que es rebeldía. Ayer, de una forma muy clara, se nos enseñó cómo perdemos como humanos el rumbo de nuestro espíritu y entramos a la rebeldía. ¿Y cuál es la rebeldía? La desobediencia a los principios. ¿Y por qué la desobediencia a los principios? Porque por el miedo de no perder nuestros intereses y para defender lo que consideramos nuestro interés, entramos en rebeldía. Cuando el espíritu se pierde de su camino de desarrollo y crecimiento, es porque abandona su carácter originalmente humilde. Nosotros fuimos hechos humildes, nosotros fuimos hechos sencillos, nosotros fuimos hechos simples, pero llenos de virtudes, apareciendo entonces la conducta de desobediencia que nos aparta de la verdad y el amor, obligándonos a actuar con ignorancia, que es símbolo de violencia. Por ello, todo aquel que se violenta lo debemos de ver como un ser lleno de ignorancia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque desconoce la verdad. Entonces, en ese camino de ignorancia, de rebeldía y de violencia, el dolor es el que nos enseña. El dolor despierta la conciencia de los espíritus adormecidos, que soy yo y que somos todos nosotros, en la ignorancia a la necesidad de la luz. Y por eso es que les puedo asegurar que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está cansado de vivir abatido por el dolor, por las pruebas y por las enfermedades. Yo estoy diciendo, Señor, yo ya me cansé, yo ya no quiero vivir temeroso, yo ya no quiero vivir sufriendo. ¿Por qué? Porque eso no es vida. Trabajo para comer y cuando como no soy feliz
con lo que como. ¿Por qué? Porque mi pensamiento está pensando en situaciones que martillan mi mente, que me hacen sufrir. He trabajado por muchas cosas, pero he perdido el gusto por tantas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que me hacen sufrir por el proceder que yo he tenido. Entonces, esto es un llamado ¿para qué? Para que exista un paro, para que nos detengamos y razonemos, veamos por qué sufrimos, y tenemos que aprender a aceptar las cosas de la vida para evolucionar. Se nos ha hablado diciendo que la mejor forma para ser libre es amar y no pedir amor, porque todo aquel que pide amor es esclavo del mundo. ¿Por qué? Porque cuando damos amor, estoy dando lo que yo tengo y no tengo que esperar a cambio nada, porque si espero algo me voy a esclavizar. ¿Por qué? Porque posiblemente no me den nada. En cambio, en la medida que yo dé, en esa medida yo voy a ser libre. En esa medida tendré lo suficiente para crecer, para ser feliz. ¿Por qué? Porque me estoy valorando positivamente para ser feliz. Entonces, esto, después de comprender lo que es el dolor, entendemos que la necesidad apaga los fuegos íntimos de la conciencia de cada espíritu. Nosotros hemos estado muchas veces así, pero la necesidad tira un balde de agua fría sobre nosotros. El día miércoles, en base a este tema, se dio un ejemplo, se dio una enseñanza clara diciendo: la humildad es utilizada en dos formas: hacia el exterior como un muro para que todo lo negativo que hay dentro no entre, todo lo negativo que hay afuera no entre en mí, y como un balde de agua fría para que todo el fuego que me calcina por dentro se apague. ¿Y cuál es este balde de agua fría? La necesidad que tengo de dejar de sufrir, la necesidad que tengo de descansar. Si nos ponemos a pensar, lo más difícil que acontece en nosotros no es que nos cansemos en el cuerpo, sino que nos cansemos la mente. La mente de estar pensando que estamos sufriendo, obsesionados por una idea que nos somete a un flagelo que se convierte en un castigo puesto por nosotros mismos, no por Dios, porque Dios no castiga. Entonces nosotros tenemos que enfriar ese fuego que nos consume en el interior. Así aprendemos que Dios es amor, que Dios no castiga, que la vida es el fruto de la bondad de Dios, porque la vida está hecha para que nosotros podamos gozar, vivir en paz, ser felices, reír. ¿Por qué? Porque hemos perdido el arte de reír. Nosotros reímos, pero es una sonrisa fingida. En palabras, vamos a decir, populares, en palabras sencillas pero directas, hemos aprendido a pelar los dientes, a hacerle así. Y a eso le llamamos sonrisa, pero eso no es sonrisa. Sonrisa es aquello que involucra al espíritu, generando una emoción positiva que va desde el espíritu, de todas las estaciones de transmisión del pensamiento, que es nuestra mente, hasta hacer que la musculatura de nuestro rostro se relaje y
produzca una hermosa sonrisa. Eso se nos ha olvidado. Hemos aprendido a fingir la sonrisa. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de esta frase. La vida es el fruto de la bondad de Dios. Porque no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros en la vida. Y lo que Dios quiere es que seamos felices. Entonces ahí aparece la reencarnación, que es el reflejo de la misericordia, el perdón y su benevolencia, dándonos oportunidades para que a pesar de todas las caídas y todo lo mal que hemos hecho, Él nos lo perdona y nos da la oportunidad de saldarlo a través de un aprendizaje, aprendiendo a no cometer más los errores que hoy cometimos. Para que todo el hijo de Él que se ha alejado no permanezca sumergido por siempre en el dolor. Hemos entonado una canción denominada Sin Dolor, donde dice: y Dios no me dejará por siempre viviendo en el dolor. Eso tenemos que entenderlo. Pero para salir de ese agujero, nosotros tenemos que levantarnos de él. Así, cuando no tenemos fuerza para levantarnos por sí mismos, entonces el Padre nos envía un mensaje de redención y salvación, impregnado de su poder, el Espíritu Santo de Dios. Y así aconteció con muchos avatares, como Krishna, como Buda, como Hermes, como Sócrates, y que luego se encuentran reflejados en una condensación en el Evangelio de Jesús, en el mensaje de María y de cuantos mensajes espirituales recibimos, invitándonos a la redención a través de la humildad, que implica conocer la verdad, aceptarla, reflexionar en ella y cambiar por el amor hacia el bien, la paz y la caridad. Ese es lo que nosotros experimentamos el día de ayer. Y por esa razón es que el día de ayer nos vimos envueltos en una vibración positiva. ¿Por qué? Porque ante esa masa de niños no había violencia, no había muerte, no había crimen, no había nada. Ellos solo sentían gozo, felicidad, y saltaron desde que entraron y salieron saltando y se fueron riendo como vinieron también. Eso es lo que debemos aprender. Ahora veamos lo siguiente. ¿Quién dice que le dimos a esos niños un regalo? Le dimos una cosita chiquita comparado con lo que ellos nos dieron ayer. Ellos nos dieron la oportunidad de sonreír, de volver a ser niños. Nos introdujeron en este edificio para que viviésemos lo que viven los niños. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado. Esa es nuestra Navidad. Ese es nuestro regalo. Esa es nuestra felicidad. Entonces, la humildad es la condición original del espíritu que por naturaleza guardan los hijos de Dios, y donde se denota su iluminación, pureza, sencillez con que fuimos creados. Esa es la condición que nosotros necesitamos para levantarnos. Así, por ello, la humildad es la puerta que conduce al ser, al crecimiento, desarrollo y madurez espiritual. Todo espíritu que quiere crecer, primero tiene que ser humilde. El primer paso para el crecimiento espiritual es la humildad. Y luego, la humildad es el primer paso para el reencuentro consigo mismo. En otras palabras, nosotros, espíritus perdidos, espíritus necesitados, espíritus desconsolados, espíritus que nos encontramos en una muerte espiritual, nuestro primer paso para el renacimiento y el renacer de nuestro espíritu es ser humilde. Y ser humilde significa saber quién soy, aceptar quién soy, reflexionar de cómo soy,
reflexionar de cómo vivo y pensar, yo tengo que dejar esa etapa de sufrimiento de vida, cambiar y quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Y ahí encaminar mis pasos a lo que quiero, luchar por lo que quiero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a defender la vida del cuerpo, pero no la vida del espíritu. Y por esa razón nosotros vivimos como espíritus muertos en la sepultura de un cuerpo material que se mueve, pero adentro hay un espíritu muerto. Por ello se habla muchas veces de esos sepulcros brillantes, pero vacíos. Brillantes, ¿por qué? Porque nos creemos hombres y mujeres ilustres, brillantes, con poder, con riqueza, que solamente hace que seamos mausoleos de mármol y de oro, pero adentro existe un esqueleto inerte y sin vida, y ese soy yo. Y con humildad tengo que aceptar las frases que les estoy diciendo. Con humildad tengo que aceptar mi podredumbre, mis limitaciones, mi inferioridad. Y por ello, para reencontrarme, necesito la humildad para aceptar mi verdad. Por eso Jesús establece, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué significa el camino? Saber dónde estoy, para dónde voy. Y después de saber dónde estoy, eso es conocer mi verdad, y saber para dónde voy es también mi verdad, porque eso es lo que yo quiero, y la vida, porque ese es el objetivo de lo que yo busco. Así entonces encontramos, Jesús se autoproclamó como el camino, la verdad y la vida, pues con su luz de conocimiento esparció la semilla del saber en los corazones estériles y endurecidos. Y luego sabía que no le comprenderíamos, muchos no le comprenderíamos, y por eso Él pidió que abriéramos nuestros oídos y nuestros ojos. Así entonces aparece como un destello de luz ante aquellos ojos que no se abrieron a la luz, ante aquellos oídos que no se abrieron al accionar divino de su palabra, enviando un consolador que le da fiel cumplimiento a sus palabras. Y por eso, como espíritas, declaramos hoy que abrazamos a Jesús como nuestro pastor, y a Kardec como obrero de Cristo. Y yo quiero ser obrero de Cristo. Así estamos conceptuando este momento. ¿Para qué? Para que, como obrero de Cristo, el espiritismo enseñe el cristianismo redimido. Y así vamos a descubrir que entre las casas espíritas de hoy existe un paralelo de similitud con las casas de oración, con las casas del camino del cristianismo de ayer. ¿Por qué? Porque en ambas, en las casas de espíritas de hoy y en las casas del camino de ayer, las puertas están abiertas a todos los necesitados del mundo. Hemos aprendido a aceptar al enfermo, mas no a la enfermedad, porque nadie quiere estar enfermo. ¿Y cuántos en este momento no padecemos de flagelos espirituales? Padecemos de flagelos espirituales. Entonces estamos llamados a aceptar al enfermo, no al flagelo espiritual. Se nos hace fácil aceptar al enfermo del cuerpo, pero ¿qué hay de los enfermos del espíritu? Que nos hacen variar en conducta, que nos hacen crear pasos erróneos.
Eso significa que aún el más necesitado, aún el más vil, aún el que ha caído más profundo, tiene derecho a levantarse. Y nosotros no le vamos a quitar ese derecho. Por esa razón, las casas espíritas de hoy, como las casas del camino, tienen sus puertas abiertas al mundo entero. Así entonces aprendemos que la fe brinda sus mejores frutos en el océano de las tempestades. Cuando la vida es fácil, la fe no es tan cimentada, no es tan profunda con sus raíces. La fe se ocupa cuando las situaciones de la vida nos abaten como los vientos de un huracán que nos hace de un lado para otro. Pero si tenemos las raíces profundas, las raíces de ese tronco que soy yo y que son todos ustedes, no habrán de soltarnos de la tierra, del objetivo y de la vida en que el Señor nos ha plantado. Así comprendemos entonces que la fe y la paciencia son los dos brazos para construir la victoria. Con fe y con paciencia vamos lejos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que hoy venimos y queremos que hoy mismo se nos resuelvan nuestros problemas. Hoy estamos enfermos, queremos sanar hoy mismo. Hoy sufrimos por tal o cual situación y queremos que hoy todo se desvanezca con que yo diga, yo tengo fe. No, para que digamos yo tengo fe, tenemos que vivir un proceso de experiencias que nos haga fuertes. ¿Por qué? Porque la fe y la paciencia hace que aunque el dolor esté presente en nuestras vidas, no nos duela. Y cuando no nos duele, dejamos de tener miedo. Y cuando dejamos de tener miedo, la cultura del miedo que fue arraigada en esta sociedad humana desde hace siglos en nuestros espíritus, desaparece. Y ahí soy libre. ¿Por qué? Porque lo que antes consideraba como una montaña, como un enorme monstruo, no es más que un pequeñito insecto comparada con la fuerza de mi voluntad. Así entonces, las victorias solo son grandes cuando las luchas también son grandes. Pero el problema es que a nosotros no nos gustan las luchas grandes. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. Queremos que todo el mundo haga las cosas por nosotros. El hecho que buscamos es que queremos que el mundo entero haga las cosas por mí. Pero no hemos entendido que soy yo el que tengo que hacer las cosas por mí mismo. Así de sencillo. Si yo estoy vacío, no esperemos que otro venga a llenar mi vacío. Soy yo quien tengo que llenar mi vacío. Nosotros buscamos desesperadamente recibir amor, pero recibir amor significa que vamos a pedir amor. El amor debe de nacer en nosotros para que esté lleno. Y cuando hay amor en nosotros, no va a haber incomodidad que nos mueva en nuestro interior. Eso lo tenemos que aprender. Y por eso nuestras luchas tienen que ser grandes para que nuestras victorias sean grandes. Así, a veces el miedo humano nos hace pensar que lo perdemos todo, pero cuando actuamos con el valor que nos imprime el amor y la fe en Dios, lo ganamos todo. Por ello, nuestros mentores nos han enseñado algo que es esencial. En esta casa espírita, todo se mueve por fe. Todo lo hacemos por fe. Hemos aprendido a vivir por fe. Hemos aprendido a actuar por fe. Y por fe vamos a tener las victorias que nos hemos propuesto.
y por fe lo declaramos hoy, que vamos a salir victoriosos en cuanta lucha nos vamos a proponer entrar, y que nuestras victorias serán grandes, y que nuestro gozo será inmenso, y que vamos a vivir felices, y por fin lo tenemos que declarar así. ¿Por qué? Porque no hay cabida al miedo. Entonces, mientras trabajamos, mientras progresamos, hoy, en horas de la madrugada, Maestro Pedro me daba un mensaje, y un mensaje que me decía: para que tú hables, piensa en un árbol, piensa en las diferentes etapas del árbol. El árbol, cuando está chiquito, es un árbol débil. Cuando brota el primer germen de su semilla, basta con un insecto para que el tronco de la semilla se doble. Basta que un ser le ponga el pie y esa ramita, ese tallo se quiebre. Pero luego, el que plantó la semilla ve lo siguiente, me decía: cuida ese árbol, y la cuida con amor, pero ese árbol tiene que ir creciendo poco a poco, y un árbol, para que dé fruto, tarda a veces hasta 5 años en dar el fruto. Entonces, tú tienes que tener paciencia para que durante ese proceso de cuidar el árbol, teniendo la ilusión que un día será un árbol grande y que le habrá de dar de comer a toda tu familia, y que le habrá de dar de comer a todos los pájaros que lleguen ahí, a tus vecinos cuando lleguen. Para que llegue ese momento, tienes que tener paciencia y saber que cuando el árbol da frutos en su primera cosecha, da un 25% de las cosechas en abundancias. O sea que en los primeros días el árbol va a dar unos pocos frutos, pero muy sabrosos. Pero en la medida que el árbol crezca con la paciencia, el árbol producirá. Y cuando esa cosecha sea abundante, todos se saciarán de su fruto, y sus semillas serán esparcidas, algunas porque los pájaros se llevarán las semillas y las arrojarán a distancia, y a distancia nacerá otro nuevo árbol, y otro nuevo proceso de vida empezará. Y otras veces el fruto maduro, por ser tan abundante, caerá, pero nada se pierde, porque esa semilla caerá en la tierra, y luego de esa semilla brotarán nuevos árboles, y después de tener solo un árbol, vas a tener decenas, y luego cientos, y luego miles de árboles. Ese es el trabajo que los obreros de Cristo realizan día a día. Así aprendemos, y en base a esa enseñanza de hoy, entonces direccionamos el rumbo de toda esta enseñanza. Así, el arte de la paciencia es saber esperar la cosecha hasta que el fruto esté maduro. Antes no lo cortemos, tenemos que esperar. Ese es el camino. Aprender con fe, con amor, con paciencia a lograr las cosas. Saber que las grandes victorias no son con luchas pequeñas. Las grandes victorias es donde dejamos todo lo que tenemos. Es donde, podríamos decir, nos jugamos el todo por el todo. Eso constituye la gran victoria. Entonces, la conquista más grande para todo espíritu reencarnado como nosotros es que cuando volvamos a la casa espiritual, cuando nos toque partir en el momento de la desencarnación, nuestro trofeo que tenemos que llevar es decirle a Dios:
Te cumplí, Padre, te cumplí, Señor, cumplí mi misión particular. ¿Por qué? Porque aprendí y me transformé, y cuando me transformé, ayudé, porque esta es la misión colectiva que tú me enviaste a hacer, y estos son los llamados de Cristo para convertirnos en obreros de Él. Así entonces vamos a aprender a reír verdaderamente como ese chiquitín. La felicidad del espíritu es la risa en el rostro de un bebé. Él no sabe, él no ha aprendido a fingir. Él ríe porque está feliz. Él no ha aprendido las cosas que nosotros ya hemos aprendido. Es articular el pensamiento en la mente del sabio. La mente del sabio construye con ideas positivas. Es el abrazo de corazón de un ser sensible. Un ser sensible no es hipócrita. Un ser sensible no es mentiroso. Él transmite lo que tiene y es amor. Es una mano que crea. No son los que destruyen o destruimos. Es un individuo que suple sus necesidades. Es saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que cada uno quiere. Es simplemente un espíritu que se encuentra consigo mismo y con su Creador. Entonces, empezamos hablando de dónde nos encontrábamos. Hoy, en este momento, estamos ubicados en decir que lo que Dios quiere con nosotros es que nos encontremos, que nos reencontremos y que volvamos a vernos con Él. Y para volver a vernos con Él no necesitamos morir. ¿Por qué? Porque Él nos quiere vivos. Porque vivos estamos siempre. Y eso es lo que no entendemos. Una vez, un mentor espiritual decía algo que no lo entendimos en el momento. Y decía, los seres humanos tratan a los seres que mueren como que están muertos viviendo en el más allá. Y nosotros, los que vivimos en lo que ustedes consideran en el más allá, consideramos a los seres humanos muertos viviendo allá. ¿Qué significa allá? Allá en la profundidad. Entonces, esto es como la película Los Otros. ¿Quién está vivo y quién está muerto? Los humanos creemos que los muertos son los espíritus que viven en la dimensión espiritual. Y los espíritus consideran muertos a los que viven en mundos como el nuestro. Entonces, ¿quién es el muerto? Al final, nosotros comprendemos que nosotros somos los muertos. Los muertos porque vivimos en sepulturas brillantes, pero que guardan un vacío en el interior. Así entonces, la vida es un ciclo que nunca termina, donde la única cuna del espíritu es la mano del Creador. Y su tumba se desvanece en la infinidad del espacio y del tiempo para vivir por siempre en los caminos de la vida, aprendiendo para ello que vivir es amar y amar es vivir. Ese es el camino. Bien. Entonces, si vivir es amar y amar es el camino, este es nuestro sueño. Este es nuestro sueño. Con ello soñamos diariamente. Este es nuestro símbolo. Porque es un símbolo de fe. Entonces, adelante por siempre, que la vida para los obreros de Cristo es de triunfo. Y ese es Cube. Es una frase de nuestro mentor, que está plasmado en el proyecto de Cristo. Bien, muchas gracias.
Bien, si tienen alguna pregunta, podemos entonces plantearla para que pueda ser respondida. Diremos que el temor es como una chispa energética negativa que despierta reacciones de pensamientos e ideas que han de crear el miedo y posteriormente el terror. El terror es aquello que nos espanta, aquello que nos vuelve en un estado de locura. Entonces iríamos temor, miedo y terror. Ahí entramos a las fases de locura. ¿Alguien más? Dígame. Bien, los estudios los llevamos inconscientemente en la vida. Por ejemplo, ¿cómo explicar que de la noche a la mañana tome una guitarra y al tomarla empiezo a tocar? Y digo, es que yo soy músico por inspiración. Y con facilidad toco y con facilidad escucho la música, la capto y soy capaz de transmitirla. Cuando a otro articular las primeras notas en la guitarra le lleva 6 meses, le lleva 1 año y a mí me llevó 5 segundos. Entonces esto significa que hay conocimientos innatos, conocimientos con los que nacemos, pero que no reconocemos que lo sabemos y decimos que es una forma espontánea. Sin embargo, no es una forma espontánea, es un conocimiento que lo traemos del pasado. Luego van a encontrar personas que, por ejemplo, un maestro, una maestra, su arte es educar. Sin embargo, cuando ven una fachada de una casa, dicen, no, esa fachada está mal. No, esa casa no tiene buenos cimientos. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento innato, inconsciente de construcción. Eso significa, no vamos a decir que es ingeniero en el pasado, pero sí un constructor. Y le digo no ingeniero porque la palabra ingeniero no existía en el pasado, pero sí existía el constructor, que es el sinónimo del ingeniero de hoy. Igual, la medicina, hay quien no conoce absolutamente nada de las letras, sin embargo tiene dolor y empieza, hágale por aquí, dele esto, dele otro, dele acá. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento inconsciente, innato de la medicina. Entonces, el velo al conocimiento no existe, está guardado en nuestra inconsciencia y somos llamados a ser hombres orquestas. El velo existe para todo aquello que ha sido erróneo, negativo. Por ejemplo, si yo al que está enfrente de mí, yo lo maté y hoy viene como mi hijo, si yo lo maté, viviría sumergido en un estado de culpabilidad por siempre, que no me dejaría de ser feliz. Y si él me mató, viviría en un estado de resentimiento por siempre, que me sería difícil perdonarlo. En cambio, si yo no sé quién fue ni quién fui en esa relación, el amor que hoy podemos profesar entre padre y hijo nos ayuda
a borrar la enemistad de ayer. Y ese es el amor del Padre. Ahí lo decía, tenemos un punto de origen, y un punto de origen es cuando gozamos de las virtudes del Padre. Nos perdimos cuando nos desobedecimos a esos principios y opacamos la iluminación de nuestro espíritu. Eso es, la desobediencia. Bien, yo voy a rogar que a partir de este momento vamos a tratar de mantener la mayor concentración posible por todo lo que ha de venir. Y agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han visto, nos han escuchado a través del canal de YouTube Asipromo Honduras y que han seguido la transmisión en vivo de esta Quinta Concafras Nacional Hondureña. Les agradecemos a todos ellos, de las diferentes comunidades del interior de nuestro país, de las comunidades internacionales. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bien, y así es como vamos enriqueciendo entonces ese conocimiento, así es como vamos cubriendo esas necesidades, esas inquietudes en nuestros espíritus, y vemos cómo el encuentro de los obreros del Cristo de las diferentes regiones del país está permitiéndonos a todos poder compartir esta riqueza de conocimiento, y hoy vamos a agregarle ese ingrediente musical para tener ese sabor también, esa vibración armónica de las festividades navideñas a través de la expresión de la música. Así que nuestros amigos de Alegría Cristiana se preparan en este momento para poder ofrecernos ese delicioso bocadillo a través de la música. Muy bien, ¿cómo se sienten? Ya nos despertamos todos. La música sirve precisamente para ayudarnos a alinear pensamientos, sentimientos. Podemos sentarnos ahora, ya hicimos una dosis de aeróbicos, ya cantamos, ya pusimos nuestros pensamientos todos en una sintonía, y lo que estamos haciendo es precisamente preparando un ambiente mental, para que esta celebración esté desarrollada en completa armonía, para que esta celebración pueda ser vivida por cada uno de nosotros, de manera que nos enriquezcamos
Nos hace sentir bien ese sabor de Navidad, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a escuchar ahora Santa es la Noche, para que entonces vayamos encaminando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y podamos entrar en el canal de la oración inicial. Y entonces vamos a invitar a la hermana Sarina a que se nos quede por aquí cerca para desarrollar la oración. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas, la noche cuando nació el Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor. Nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio el evangelio de paz.
Nos ponemos todos de pie para integrarnos en esta celebración.